Hola compañeros, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes a través de estos medios. De verdad, muy emocionado porque es nuestra segunda sesión virtual, nuestro segundo momento a través de estos medios de comunicación para poder hacerles llegar a ustedes la información necesaria sobre nuestras clases, sobre esta materia de antropología, pecado y gracia, antropología que trastoca pues toda nuestra persona, todo lo que somos, nuestro ser, nuestra corporeidad y nuestra espiritualidad, y ser conscientes que somos criaturas, como hemos dicho en algún momento, y también ser conscientes de nuestro ser de pecadores. Sin embargo, no olvidar que también por Cristo somos redimidos. Ahí es donde cobra un álgido encuentro y suma expresión nuestra antropología humana. Damos gracias a Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te pedimos en este momento que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestra inteligencia, y nos dé las palabras necesarias para poder compartir lo que solo tú quieres que se comparta, se transmita, y con tu palabra nos edifique, nos conduzca en la verdad. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Ya tengo prácticamente terminada su sesión, el material que les voy a compartir también a través del grupo de WhatsApp. Entonces, la sesión que nos toca abordar el día de hoy es la sesión número 7, el pecado original 1. Pecado original 1. Quiere decir que tenemos en la siguiente sesión pecado original versión 2. La introducción que nos propone nuestro manual el día de hoy es preguntas muy fundamentales, preguntas categóricas, preguntas que trastocan toda nuestra persona, porque textualmente se las voy a leer. ¿Cuál es el estado del hombre antes del pecado? ¿Qué quiere decir que el hombre nace con una situación de pecado? ¿Qué quiere decir que el hombre nace no solo al respecto de esto, sino que vive en esta situación también de pecado? ¿Cuál es el estado del hombre fruto del pecado, después del fruto del pecado? ¿Qué es el pecado original originado? ¿Y qué es el pecado original originante, verdad? Entonces, son las preguntas introductorias que también nuestro manual nos propone en torno a la temática que vamos a abordar el día de hoy, pecado original, parte 1. La noción que nos propone el Antiguo Testamento sobre el pecado nos dice puntos muy álgidos, muy medulares. La gracia es antes del pecado, eso es evidente, eso no lo podemos dudar. Todo lo que Cristo nos propone, lo que Dios deposita en nosotros es mera gracia, y la gracia está por encima y antes que el pecado. La gracia es previa al pecado, así como es la amistad con Dios. En este orden de santidad y de justicia original, la gracia y la amistad con Dios eran previas totalmente al pecado. Dios traza una serie de normas y obligaciones categóricas, normas de vida, obligaciones específicas para el pueblo, que tiene un fin: salvaguardar la comunión con Él. Dios, en el Antiguo Testamento, traza una normatividad para el pueblo con una finalidad: estar en comunión con lo que Él propone para el pueblo. Pecar, por tanto, significa faltar a esa obligación y evidentemente romper con la relación de amistad propuesta por Dios. Por tanto, hay una doble acción de gratitud por parte de Dios. Una de que es la reciprocidad de las obligaciones y la reciprocidad de las bendiciones. Ya el texto del Génesis de manera muy puntual hace manifiesto de las consecuencias del pecado. Quienes ya hemos leído el texto del Génesis, la caída sobre todo, y después de la caída la expulsión, sabemos que pone de manifiesto
el Génesis las consecuencias del pecado, que son el trabajo, que son el esfuerzo, el dolor, la pérdida del pudor, sobre todo el descubrirse desnudos, la muerte, la enemistad con Dios, la expulsión del paraíso mismo. Para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, la infidelidad a la alianza es el pecado con todas sus consecuencias que evidentemente tiene que pagar. El pueblo de Israel tiene que pagar las consecuencias. Tiene que dar cabal cumplimiento para que pueda vivir en esta comunión con Dios. Tiene que dar cabal cumplimiento a el decálogo, a la ley que Dios Padre, a la ley que aquel Dios de Israel le propone, ¿verdad? Le propone como plan de vida y acción para el pueblo, saliéndote como pueblo de Israel de esta normatividad, saliéndote de esta casuística propia de Dios para la formación de las conciencias, para la formación de la libertad humana, para la toma de conciencia en torno a lo que Dios quiere para el hombre, saliéndose de ese cumplimiento de la ley que Dios propone, evidentemente el pueblo cae en este orden del pecado, en este separarse de Dios. El Antiguo Testamento pone el acento importante en la universalidad del pecado y el influjo del pecado de los padres en los hijos. ¿Ok? Quienes hemos visto algún momento una misa en torno a este punto de ser conscientes de la universalidad del pecado, el influjo que también el pecado mismo tiene, y que en propiedad del Antiguo Testamento que tanto vivencia el pueblo de Israel, pues vemos cómo el pecado sigue la culpa que arrastra a otros. El pecado engendra pecado, dice el texto. El mal procede del hombre. Esto es lo categórico de la propuesta de nuestro manual. El mal procede del hombre, no de Dios. Por tal razón somos solidarios los unos con los otros en cuanto a nuestras maldades. La fuerza del pecado está en todos y es algo previo a nuestras opciones fundamentales de vida. El Antiguo Testamento, quien nos pone de manifiesto como texto sagrado, el pecado de Adán repercute en toda la humanidad. De ahí que sea de carácter social o comunitario. Por la desobediencia de uno, todos fuimos constituidos pecadores, pero también, posteriormente, San Pablo lo va a decir en la carta a los Romanos, por obediencia de uno, todos seremos constituidos justos. Si por la desobediencia de un hombre entró la muerte en el mundo, el pecado en el mundo, por la virtud y por la gracia de otro, Cristo, entrará en el mundo la salvación, la gracia y la justicia. El pecado es universal y esta universalidad es fruto de la desobediencia del hombre, que es infiel al designio de la paz que Dios le ofrecía. El hombre, nosotros, estamos en una situación de pecado y solo la misericordia de Dios nos puede salvar. El Antiguo Testamento nos habla de la transmisión del pecado y de la culpa, pero también en este transmitir el pecado y la culpa nos abre la posibilidad y la puerta al misterio de la solidaridad y de la comunión de todos los hombres. Por otra parte, hermanos, la noción del pecado como el segundo tema a desarrollar, la noción del pecado en el Nuevo Testamento, el texto guía específico, el cual les invito a que lean en sus Sagradas Escrituras, Romanos 5, del 12 al 21, todo el texto, toda esta perícopa que nos habla específicamente del influjo del pecado de un hombre, ¿verdad? Que es Adán, que por él llega la muerte, la transgresión, el pecado, y que por Jesucristo llega la gracia, la vida eterna a los seres humanos, a cada uno de nosotros. La gracia, así como lo expresó también el Antiguo Testamento, está antes de nuestras decisiones personales. Junto a la afirmación de la responsabilidad individual está la convicción de que el pecado
no afecta únicamente a aquel que lo comete, sino a todos, a toda la raza humana. Hay por tal una solidaridad física y moral a la vez que une por el Espíritu a las diversas generaciones contemporáneas entre sí. Entonces, la afectación del pecado de uno, Adán en este caso, trastoca toda la generación y toda la contemporaneidad de los seres humanos y de toda la humanidad misma. El pecado ha entrado en el mundo por el pecado de Adán, pero asimismo todos somos justificados si aceptamos dicha justificación, la justificación de Cristo. Su obediencia por tal motivo, aquí viene la grandeza de la acción de Cristo, su obediencia, que era la obediencia a la cual estábamos invitados desde el principio. La obediencia de Jesucristo es la obediencia como fuente de vida para todos nosotros. El subirse al madero de la cruz, a pesar de sentir este dolor, a pesar de sentir este miedo, este esfuerzo sobrehumano de aventarse al ruedo, de decir que sí, a pesar de no saber qué iba a suceder, ¿verdad? Porque humanamente Jesús sufre estos embates personales de sufrimiento, de encuentro, de estar realmente preguntándose si valía la pena hacerlo. Sin embargo, es la obediencia a su Padre la que lo impulsa a decir sí, me subo, me crucifico en cruz y redimo a la humanidad por mi obediencia. Todos ellos de verdad serán justificados. Si llegamos a un mundo marcado por una herida del pecado, al otro mundo que Dios nos propone en la vida eterna, accedemos, marcados por la justificación de la gracia que Cristo nos precede. Si a este mundo llegamos marcados por la desobediencia y la herida del pecado, por la obediencia de otro, Jesucristo, accedemos al mundo que Dios nos propone, justificados desde la gracia. Entramos ahora, hermanos, al desarrollo histórico de la doctrina del pecado. En el desarrollo histórico nos propone pensamientos muy específicos nuestro manual, ¿verdad? El primer pensamiento que nos propone es el de Melitón de Sardes. Propone de manera muy concreta en nuestro manual: Adán nos dejó como herencia, la fuerza del pecado, y como consecuencia cometemos pecados personales. Irineo de León, un gran famoso obispo, él nos propone lo siguiente: nuestro es el pecado de Adán, como nuestra fue la obediencia de Cristo. Orígenes, padre de la Iglesia de Oriente, bajo el influjo platónico, evidentemente, cree que el alma pierde su pureza al entrar en contacto con la materia. De ahí la necesidad del bautismo para niños, ¿verdad? Entonces aquí es donde ya se entresaca históricamente el bautizar niños para alcanzar la pureza. Tertuliano, también padre de la Iglesia de Oriente, ¿verdad? La necesidad del bautismo, él propone este argumento: la necesidad del bautismo, pues todas las almas impuras están adheridas a Adán, purificadas evidentemente por el bautismo, se adhieren a Cristo. Ya de este lado, ya de Occidente, ¿verdad? Ya los más cercanos a nuestro día a día, lo que es San Agustín. San Agustín de Hipona nos propone: el pecado de Adán nos ha hecho a todos pecadores. No es un pecado por voluntad propia, no es un pecado que yo haya hecho. Toda la humanidad es una masa peccati, de la que solo salimos por la gracia. Los pelagianos, o el pelagianismo es una herejía del siglo V, ¿okay?, que negaba la existencia del pecado original, falta que habría afectado solo a Adán. Escuchen, una falta que solo había afectado solo a Adán. Por tanto, la humanidad nacía libre de la culpa. Se está quedando solamente con el pecado original originante.
Nosotros no traemos esta consecuencia del pecado de Adán. ¿Ok? Por tanto, la humanidad nacía libre de la culpa. Y una de las funciones del bautismo era limpiar ese supuesto pecado. Quedaba así sin sentido. Además, defendía que la gracia no tenía ni un papel en la salvación, solo era importante para obrar bien, siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces, ellos minimizan la fuerza del pecado, ¿ok? Eso es de manera muy funcional, muy puntual, el argumento de esta herejía pelagiana. Por otra parte, San Anselmo nos habla al respecto en este punto. El pecado es una ofensa contra el honor de Dios. Eso es sentencia, ¿verdad? Es categórico. Adán al pecar se hizo reo de tal delito y todos pecamos cuando pecó él. ¿Ok? Si él pecó, la consecuencia natural es que acarrea su propio pecado a sus descendientes, pues el ser lo recibimos de él. Nacemos sujetos a la concupiscencia. Esta privación de la justicia trae privación, por tanto, de la gracia. Santo Tomás de Aquino, en sus disertaciones, fue muy sintético, fue muy concreto y nos dijo lo siguiente: el pecado original formalmente es la privación de la justicia original y materialmente es la concupiscencia. Ya los reformistas, que en este caso Lutero y Calvino, ellos reconocen la doctrina del pecado original ciertamente, pero ponen el acento en la corrupción de la naturaleza humana. ¿Sí? La naturaleza humana está corrompida. Situación que la escolástica negaba al afirmar que la naturaleza no queda corrompida por el pecado original. Se corrompe en cuanto que esta naturaleza, por la libertad, se opone a Dios. Ya el otro punto ya más cercano a nosotros, 1500 y fracción aproximadamente, 1540, 1550, el Concilio de Trento, ¿verdad? Nos vamos a delimitar en el Concilio de Trento a categorizar y a resumir su doctrina en los siguientes aspectos. Son 4 aspectos muy puntuales que el Concilio de Trento en torno a la doctrina del pecado nos propone, ¿verdad? A nivel cristológico, a nivel eclesiológico, a nivel antropológico y etiológico. En el primer nivel, en el cristológico, nos proponía, como debía ser en su momento, el Concilio de Trento, ¿verdad? En respuesta a la Reforma Protestante, no hay salvación para los hombres más que por Jesucristo, aún para los que no han pecado personalmente, ¿verdad? Entonces, a nivel cristológico, la sentencia categórica del Trento fue muy cuadrada, fue muy esquemática y decía: no hay salvación para los hombres más que venida por Jesucristo. A nivel eclesiológico, la salvación de Cristo se realiza por medio de la Iglesia y en ella, reafirmando la figura específica del actuar de la Iglesia en el mundo. Y específicamente, en este nivel eclesiológico, el bautismo. Desde el estado doctrinal antropológico, nos dice que la humanidad, en cuanto no está incorporada a Cristo, es de alejamiento de Dios y por tal razón el pecado está presente en la vida del mismo. Ello se refleja en todo su cuerpo y en toda su alma. Esto lo hemos abordado en la antropología. El hombre es cuerpo y alma y por tanto